Buenas noches, el Señor les bendiga a todos. ¿Alguien envió carta alguna vez? Ahora ya no se envía cartas. ¿O recibió cartas? Antes se enviaban muchas cartas, ¿no? A ver, cuando éramos novios, los mayores de 30 años seguramente han enviado cartas o han recibido cartas. He recibido cartas. Ah, qué bien la hermana. Querida Graciela, ¿ah? ¿Recibieron carta? Querido amado Guillo. Ah, sí, ¿no? Claro. Y miren cómo cambió todo ahora, porque ya no se escriben cartas. Hoy hay un WhatsApp. ¿Ustedes saben cómo se escriben en WhatsApp? Te quiero mucho. TKM. Qué frío, ¿no es verdad? ¿Cómo cambió todo? Antes se escribían las cartas de puño y letra y uno impregnaba en el papel tal vez algo que sentía, algo que lo expresaba desde el fondo de su corazón y transmitía a la otra persona, y la otra persona que recibía la carta lo leía, la guardaba. Pero ella cambió muchas de esas cosas. En esta noche yo quiero que veamos una carta. La palabra de Dios tiene muchas cartas enviadas. Sobre todo el apóstol Pablo envió cartas. Y yo hago referencia en esta noche a una carta que envió él. Una carta muy, muy personal. Es una carta que es muy familiar. Ustedes van a ver ahí que el que recibía la carta era muy cercano a él y yo puedo ver que conocía cosas de este muchacho que era Timoteo y que el apóstol lo conocía mucho y que le aconsejaba y que le daba la palabra y que le daba muchas cosas lindas en esa carta, y también abría su corazón el apóstol. Y esa carta está en nuestras manos ahora. Muchas de las cartas del apóstol Pablo, es el apóstol que más escribió y más nos edifica tal vez en su palabra por todo lo escrito. Era un hombre muy, muy preparado. Y él le escribió a Timoteo. Y vamos a ver la cercanía y lo que el apóstol quería expresarle a Timoteo. Y esto es de bendición en esta noche, y siempre fue de bendición estas cartas al cristiano. Cuando escribía esto, el apóstol Pablo estaba preso en una de las prisiones más tremendas. Esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo, la última carta antes de morir. Y el apóstol se le envía desde la cárcel aproximadamente en el año 64 a 67 después de Cristo. El apóstol escribe y se le envía a Timoteo. En esa época estaba de emperador Nerón, fue un emperador muy cruel con los cristianos. Los persiguió, los mató, y fue una época difícil, una época donde la fe, si vos tenías la fe en Jesús, costaba tu vida. No había libertad como tenemos ahora, de salir a las plazas, de salir, juntarnos en las casas. La gente moría. El apóstol murió por esta causa. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Ahí está, ustedes vean cómo se expresa el apóstol. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Versículo 2. ¿A quién dice? A Timoteo,
amado hijo. Mire, en otra parte de la palabra, el apóstol le dice fiel colaborador. Timoteo pasó mucho tiempo en la obra con Pablo, lo conocía mucho. Y era un hombre fiel, Timoteo. Y acá el apóstol, en este momento que envía esta carta, Timoteo estaba como anciano, como un pastor en la iglesia de Éfeso. De manera que él pastoreando en Éfeso era un lugar muy idólatra. Había mucha perversión sexual, estaba el templo de la diosa Diana y era un lugar donde había mucha prostitución, y en medio de ese lugar estaba la iglesia donde estaba Timoteo. Y el apóstol que había fundado esa iglesia dejó a Timoteo como pastor y quería fortalecerlo por medio de esta carta y contarle y animarlo de muchas formas. Y acá le dice, amado hijo. Timoteo no era hijo de Pablo, pero era su hijo espiritual. Pablo había llevado a los pies de Jesús a la familia de Timoteo. Timoteo era hijo de un hombre griego, su madre era judía, se cree que no era cristiano su papá, pero su mamá sí. Sin embargo, acá el apóstol le dice, amado hijo. Si usted tendría que enviarle la carta a su hijo que está lejos, ¿qué le diría? Mire lo que le dice el apóstol. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Ustedes, tal vez alguien le pondrá que tengas fama, dinero y amor. Salud, dinero y amor, ¿así es? ¿Qué querrá un padre para un hijo? ¿Que tenga dinero? ¿O tenga una buena carrera, que no está mal? ¿Que tenga un buen pasar? ¿Mucha salud? Claro que sí, no es malo. Pero ¿sabe que esto tiene una profundidad tremenda, lo que el apóstol ruega para Timoteo? Gracia, ¿qué es gracia? Es recibir lo que no merecemos. Eso es gracia. Misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. Eso es misericordia. ¿Y qué más le dice? Paz. Paz. Que pueda tener satisfacción en su vida. Este hombre, este apóstol, en sus 2 cartas a Timoteo, le mandó 2 cartas, esta es la última, le dice, gracia, paz, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Qué importante. Mire que aquí no hay nada material, porque el apóstol entendía cuál es lo que perdura, qué es lo que importa en la vida. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, quiere decir desde mis antepasados, con limpia conciencia, dice el apóstol, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. El apóstol era un hombre de oración y oraba por este muchacho, por este joven, de día y de noche. ¿Usted ora por sus hijos de día y de noche? Debemos hacerlo. Ora por las personas que ama de día y de noche. Debemos hacerlo. Este hombre sin duda tenía mucho por qué orar, tenía muchos hijos espirituales, pero oraba por su hijo Timoteo. Por ahí estamos cansados, llegamos fatigados a nuestras casas o nos levantamos tarde
y no hay tiempo de orar. Perdón, sí hay tiempo de orar. Nosotros no nos damos el tiempo de orar. Dice, deseando verte. ¿Qué es desear ver a alguien? Yo quiero ver a alguien. A ver, yo hace algunos meses que no veo a mis padres. Los hablo constantemente, pero yo deseo verlos, estar con ellos. Tal vez alguien de acá tenga alguna familia, algún familiar lejos. Uno anhela verlo. No es igual por teléfono, no es igual que tenerlo cerca. Y acá el apóstol le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Sin duda, Timoteo había tenido tiempo de quebranto con el Señor. Sin duda, Timoteo, que ya vamos a ver más adelante, tiene una fe genuina. Muchos de nosotros hemos derramado lágrimas delante del Señor. Y acá el apóstol vio esto en Timoteo y dice, me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Y dice, trayendo a la memoria. ¿Se dan cuenta? El apóstol aquí está un poco, vamos a ver un poquito más allá en la carta, que estaba muy solo en ese lugar. Estaba en un lugar muy difícil de vivir. Dice la historia que él estaba en la cárcel de Marmetina. Es una cárcel muy tremenda donde uno de sus discípulos quiso buscarlo y tardó mucho tiempo en encontrarlo porque estaba perdido. Las cárceles eran subterráneas, tenía poca luz y ahí estaba el apóstol. Fíjense que estaba muy solo y dice él, trayendo a la memoria, se acordaba de la fe no fingida que hay en ti. Este muchacho tenía una fe no fingida porque había demostrado con su vida que su fe era genuina. ¿Puede haber una fe falsa? ¿Pueden haber personas que vienen a la iglesia, alaban, buscan al Señor acá, pero de afuera viven como quieren? Claro que sí. Con la vida de cada uno se muestra una fe genuina. Y dice la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. La abuelita era creyente, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué importante cuando los padres traen a los chicos a los pies de Jesús o les enseñan el camino de Jesús. ¿Saben? Algunos dicen, no, sí molesta mucho y lo llevan allá atrás a la cancha a caminar. Tráigalo a la iglesia, siéntelo con usted, acostúmbrelo. Y dice la palabra que esta fe genuina habitó primero en la abuela y en su madre Eunice y en él. Tal vez haya acá personas que han llegado por su madre o por su abuela. Mire, yo lo que he visto que las mujeres son más sensibles por ahí, es más rápido para el llamado de Jesús. Llegan primero a los pies de Jesús. Y como vimos hoy, muchas madres de los chicos del hogar están aquí, han ido a un retiro. Por ahí el hombre es un poquito más duro. Para el Señor no hay corazón duro, pero la mujer se acerca. Primero, más rápido. Y acá vemos que la fe de Timoteo tuvo mucho que ver lo que hizo su madre y su abuela.
En este mes que hemos quedado en hablar acerca de la niñez, yo quería hacer referencia a esto. Muchos de los que están aquí tal vez no han recibido enseñanza de Jesús cuando eran pequeños. Muchos tal vez sí. Pero hoy están aquí conociendo a Jesús. Y hoy usted tiene hijos y tiene nietos. Y usted con su vida y su testimonio y sus palabras puede influenciar en sus hijos y en sus nietos. No deje eso para Roca Kid. Sí, ahí van a aprender seguro. Pero en la palabra vemos a este hombre de Dios que recibió el fundamento de la fe de su madre y de su abuela. Mire, no se lo ve al padre acá. Pero qué importante que como padres podamos transmitir a nuestros hijos la fe en Jesús. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Ahí está, escuche esto, le mandaba Dios al pueblo de Israel. Escuche esto, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Dios le decía, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Es una responsabilidad transmitir nuestra fe a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es un deber. Deje un poquito de ver la novela y háblele del Señor a los chicos. Dejemos un poquito el fútbol y le hablemos del Señor a los chicos. Hay tiempo. Muy bien. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Ahí está, dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Todo el tiempo. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En todo momento, hablarle la palabra del Señor a nuestros hijos. Algunos padres se sorprenden porque los chicos han salido con cosas, uy, está consumiendo, uy, lo metieron preso. Miren, si no estás hablando la palabra del Señor, puedes esperar cualquier cosa. Muy bien. Volvamos a Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo 3, 14. Algo de esto leyó el pastor Miguel la semana pasada. Vamos a confirmar. Le dice el apóstol en la carta, pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido, en lo que te he enseñado y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. ¿De quién aprendió? De su madre, de su abuela y del apóstol. Versículo 15. Porque desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. Qué tremendo. Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. ¿Usted quiere ser un hombre sabio? Lea la Biblia. ¿Quiere que su hijo no cometa errores y tome buenas decisiones?
enséñele la Biblia. Ahí está. La Escritura te pueden dar sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Es importante o no? Claro que sí. Fíjense lo que le está diciendo el apóstol a Timoteo. No te despegues de la Biblia. Tenela como cabecera. Léela. Es importante. Desde la niñez las conoces. Te van a hacer sabio. Vamos a ver otro versículo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Este versículo sí me impactó mucho. Esto escribe el apóstol Pedro, dice, desead, ¿tenés la otra versión, la Reina Valera, por favor? Ahí está. Desead, ¿saben que esa es una orden? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Saben por qué me impactó esto? Porque bueno, yo soy papá. Y cuando leí esto me acordé, un día estaba con uno de mis hijos, era bebé, y mi esposa había salido, no sé, y yo estaba, y comenzó a llorar. Comenzó a llorar, y no lo podía calmar. Y tenía hambre. Y nosotros le habíamos hecho un cuarto muy lindo, una cuna, con un tul, pintura. Y yo quería mostrarle la pieza, la cuna. Pero ¿qué quería él? Quería comer. No quería otra cosa más que la leche. Al bebé no le interesa más nada que la leche. Me sentí de inútil ese día. Claro, no podía hacer nada. Lo que hacía, lo que quería hacer, lo que quería mostrarle, distraerlo, no podía. ¿Por qué? Porque el niño quería alimentarse. Ahora, el deseo de un bebé, lo que han tenido bebé en sus brazos cuando tiene hambre, llora a gritos por el alimento. Desea el alimento. No quiere otra cosa. Y a veces uno le pone el dedito y se quiere comer el dedo, porque piensa que el chichi de mamá, pero miren el ejemplo que pone el apóstol acá. Desead como niños recién nacidos. Es lo mismo, esa desesperación tenemos que tener nosotros por la palabra, la leche espiritual. Ahora yo le pregunto, ¿hace cuánto que no lee la Biblia? ¿Cuál es el último versículo que usted se memorizó? Y sabe, nos vamos a dar cuenta que estamos raquíticos espirituales. No estamos deseando la palabra del Señor. No está siendo viva en nuestras vidas. Es por eso que nos salen cosas, se manifiestan debilidades y cuántas cosas en nuestras vidas, porque no estamos deseando como niños recién nacidos la leche espiritual. Y la Biblia pone énfasis en eso. Ahora acá dice la leche espiritual no adulterada. ¿Puede haber leche adulterada? Mire, un día me volvió a dejar solo mi esposa. Pues ya estaba con los cuatro chicos. Estaban las boquitas ahí. Y claro, le hice como 2 litros de leche. Y le preparé, se las di. Y en coro me dijeron, papá, está aguada.
Claro, yo veía que estaba un poquito blanca y está aguada. ¿Sabe qué es eso? Está adulterada. No es leche pura y tenía agua de más. Había que echarle mucho más leche. Ahora, ¿cómo puede haber palabra del Señor, una palabra adulterada? ¿Sabe? Cuando no te alimentás con la Biblia, con palabra, va a venir cualquiera y te va a decir algo y lo vas a creer. ¿Saben que hay lugares donde dice, ¿querés un milagro? El milagro que vas a recibir depende de la ofrenda que des. Del tamaño de tu ofrenda va a ser tu milagro. Y la gente pone plata. Eso es algo adulterado, que no enseña la palabra del Señor. Y lo creen. Y lo hacen. Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren, de interesante, la semana pasada, desde el 1 al 7 de agosto, se celebra en todo el mundo la Semana de la Lactancia Materna. ¿Sabía usted? Fue la semana pasada. En todo el mundo se celebra esto. Yo tengo acá algo que me dieron, me gustó, por eso lo quiero leer un poquito. Y habla que tiene muchos beneficios la lactancia materna. Por ejemplo, garantiza la seguridad alimentaria, especialmente en los niños más pequeños cuando las condiciones socioeconómicas no son favorables. Disminuye la incidencia de enfermedades. ¿Sabía usted? La leche materna disminuye la incidencia de enfermedades infecciosas y mejora el estado nutricional de los niños pequeños, dado su impacto en la prevención del hambre y desnutrición. Otro punto, está disponible en cualquier momento. Y claro, la mamá en cualquier momento le puede dar. En cualquier lugar y en cantidades adecuadas a las que el niño necesita. Optimiza la salud del lactante, el niño y el futuro adulto, como así también de la propia madre que amamanta. Y es una práctica de muy bajo costo que genera un impacto favorable en la economía familiar. Mire, esto me lo dio alguien en la calle. Ahora, miremos las escrituras. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Mi hermano, nos hace bien la palabra, nos nutre, nos hace mejores hombres y mujeres. El enseñar a nuestros hijos la palabra es tremendo. Vamos a generar hombres y mujeres de Dios. Muy bien. Vamos a continuar volviendo a 2 de Timoteo. Por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender. Miren, hoy los padres tienen temor de reprender a sus hijos. Es útil la palabra para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, preparado para toda buena obra. Es tremendo, mi hermano, lo que tenemos en nuestras manos y a veces está llena de tierra en la casa. Es más, ahora lo tenemos en el celular. Tenemos muchas de las respuestas de Dios en la mano
y no la estamos encontrando. No la estamos buscando en el lugar que corresponde. Esto le escribía el apóstol a Timoteo, a su hijo amado. Bueno, yo también busqué algo muy lindo, puse unos consejos que le da el apóstol. Fíjense, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Le dice a Timoteo: por eso te recomiendo. En otra versión dice: por eso te aconsejo. Qué importante que tener a alguien que te aconseja, ¿no? Que te dé algo que te va a servir en tu vida. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Acá Timoteo recibió un don y parece que lo tenía apagadito, y el apóstol se daba cuenta. Aviva el don de Dios. Muchos de los que estamos acá tenemos dones espirituales. Algunos hemos estudiado eso. Hoy hemos terminado la clase de dones. Y muchos los están enterrando al don. Muchos viven apagados teniendo tremendo don. Y acá el apóstol le dice: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Timoteo era un muchacho tímido, era un muchacho medio, no iba al frente como era el apóstol, era un muchacho medio retraído, como muchos. Y el apóstol le dice: aviva el don de Dios, la llama del don de Dios que está en ti. Versículo 6, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de... Nosotros la sabemos de cobardía, pero miren esta traducción. No te ha dado un espíritu de timidez. No, eso no es para mí. No puedo, tengo vergüenza. El espíritu de Dios está en ti. Y Dios te ha dado un espíritu de... No te ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así le exhortaba este papá espiritual a su hijo Timoteo. Y lo hace en esta noche a nosotros. Tal vez acá hay adolescentes, jóvenes, tímidos, por su crianza, porque de alguna forma fueron duros sus padres, pero has conocido a Jesús. Tienes el poder para vencer esto e ir al frente, sin temor, sin timidez, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto le decía el apóstol, versículo 8. Qué carta, ¿no? Se durmió la joven. Versículo 8. Muy bien, lo leo yo acá. Ahí está. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Nos podemos avergonzar como cristianos? ¿Sí? Y acá Timoteo era un pastor. Era pastor de la iglesia y el apóstol le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Mis hermanos, el ser cristianos nos va a llevar a sufrir, a tener aflicciones. Va a haber paz en nuestro corazón, pero vamos a tener aflicciones.
Vamos a tener situaciones difíciles. Pero acá el apóstol le decía, tenés que ser un hombre sufrido. Yo puse otro versículo, a ver si está, Timoteo 4:5, le dice también algo. Segundo de Timoteo, ahí está. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos. Yo veo en la palabra que el Señor no te dice, te voy a sacar el sufrimiento. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que no te zarandee. ¿Eso le dijo? No. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Mis hermanos, hay que pasarla. A las aflicciones, a los sufrimientos, hay que pasarlos. Es más, Dios los usa para nuestro crecimiento, para fortalecernos. Y acá le dice, soporta los sufrimientos. Esto nos da experiencia, nos da paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Hay que pasar ese camino amargo. Tal vez hoy aquí hay gente afligida, hay cristianos con situaciones difíciles. Y la palabra hoy te dice, soporta, aguanta, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Muy bien. Vamos a ver otro versículo ahí en 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 22. Acá el apóstol le da otro consejo a su hijo. Escuche esto. Huye de las malas pasiones de la juventud. Acá no dice que le hagas frente. Escuchen los jóvenes. Acá no dice que te pares, el Señor te fortalece. No, escapate, le dice. Huye de las pasiones juveniles, dice otra versión. Huye de las malas pasiones de la juventud. Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Qué consejo, ¿no? Así que, mis hermanos, esta carta es para nosotros. Tal vez acá hay muchos Timoteos tímidos, quedados, con pasiones juveniles. Y está el consejo del apóstol, huye. 23. No tengas nada que ver con discusiones necias sin sentido. No te metas en lío, en discusiones tontas, pues ya sabes que terminan en peleas. ¿Puede haber en la congregación peleas entre padres e hijos? ¿Entre esposo y esposa? Tal vez hayan venido peleaditos algunos. No te metas en discusiones necias, sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. En pleitos. 24. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. No, ¿qué me va? ¿Ven a atropellar vos a mí? No. ¿Han escuchado ese que dice,
yo soy Tano, así soy yo. No. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Qué consejos, no? ¿Qué consejos que le daba el apóstol a un líder, a un pastor? Sin duda esta carta es de mucha bendición y fue siempre para la iglesia. Muy bien. Segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 1 al 3 le dice, bueno, te encarezco delante de Dios, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne cargo, el 2, predica la palabra, habla de Jesús, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Sabía que estamos en ese tiempo, ¿no? Hoy por la ley de despenalización del aborto no querían saber nada de religión las personas. Lo discutamos, pero fuera de las cosas de Dios. Sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. No te metas en esas cosas. Vos predicá la palabra, le decía a Timoteo. Yo he elegido estos consejos. Tiene mucho más esta carta. Estaría bueno que la lea en su casa. Y bueno, llegó el momento de que el apóstol se despide. Vamos a ver el final de la carta, 2 de Timoteo 4, versículo 9. Aquí el apóstol también abre su corazón, dice, querido Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme. ¿Lo ven? El apóstol era un hombre de carne y hueso también. Se sentía solo. Hacía frío. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Versículo 10. Pues Demas era otro discípulo, por amor a este mundo me ha abandonado. El apóstol también ha sufrido una traición, un abandono de parte de otros hermanos. Me ha abandonado y por amor a este mundo, se volvió al mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente, que era otro hermano, se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué está diciendo acá el apóstol? Estoy solo. Aquí él se abre con Timoteo. Vení a verme. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráele contigo porque me es útil o me es de ayuda en mi ministerio. Versículo 12. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Versículo 13. Cuando vengas trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Saben, parece que no tiene mucha importancia esto, pero esta encarcelación del apóstol fue muy dura, fue muy repentina, y esta vez el apóstol no iba a salir libre. Acá el apóstol no lo dejaron ni tomar su capa, su abrigo, lo llevaron así. Era inminente su encarcelamiento. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Versículo 14, perdón, ahí nomás hasta el 13.
Yo puedo acá ver al apóstol llegando, saben, él, vamos a ver en la palabra que sabía que ya le quedaba poco tiempo, sabía que iba a partir y quería ver a su hijo Timoteo. Quiero terminar esta carta leyendo el capítulo 4, versículo 6, y es muy impactante lo que dice acá el apóstol despidiéndose de su hijo Timoteo, y le dice, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, ahí está, dice, ¿podés ponerla en la versión Reina Valera, por favor? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí quiere decir, déjalo en el 6, quiere decir que el apóstol sabía ya que le quedaba poco tiempo de vida. Y la Biblia no cuenta si llegó a verlo a Timoteo, pero acá el apóstol dice, ya estoy listo para el sacrificio. Ya estoy listo y acá mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Podemos llegar así a nuestra vejez? ¿Podemos llegar así a nuestra vejez, decir, yo he guardado la fe? He llegado al final de la carrera y yo he peleado la buena batalla. Y dice, he guardado la fe, versículo 8. Por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Mis hermanos, esta carta, esta fue la última carta, el apóstol en un par de días, semanas, iba a ser decapitado, fue decapitado. Él fue torturado y luego decapitado, pero sin duda, él recibió la corona que le espera en la gloria. Sin duda el Señor lo estaba esperando, como a muchos de nosotros, si guardamos la fe, peleamos la buena batalla y permanecemos firmes. Vamos a inclinar nuestros rostros, ¿sí? Señor, en esta noche, tal vez hay muchos aquí que hemos recibido tu palabra y nos parecemos a Timoteo, tímidos, con debilidades, luchando con pasiones, y podemos ver, Señor, en un hombre maduro como el apóstol, podemos ver en él un hombre experimentado en aflicciones, que le da el consejo, sufre las penalidades, Timoteo. Señor, tú en esta noche nos dices, soporta las aflicciones como un buen soldado de Jesucristo. Puedo ver en esta carta, Señor, que lo material está de lado. Hay muchas cosas materiales que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero lo más importante es transmitirle la fe en Jesús.
Gracias, Señor, por este ejemplo, por esta carta. Señor, y podemos aprender del apóstol Pablo. A pesar de ser un siervo fiel, tuvo que padecer las consecuencias del Evangelio. Señor, a nosotros se nos van a burlar, nos van a menospreciar, van a hablar mal de nosotros, pero tú eres quien nos sostienes. Gracias, Señor. Tú eres fiel.